Hola a todos, saludos de J. Serrano, bienvenidos a este vídeo. Aquí seguimos con la trigonometría y hoy os voy a enseñar lo que son identidades trigonométricas. Y aquí las tenéis, aquí os he puesto tres de las identidades trigonométricas más utilizadas en este cuadro amarillo. Y antes de demostrarlas, porque lo que vamos a hacer es demostrarlas, que es muy sencillo hacerlo, porque eso os lo pueden pedir en algún examen, antes de hacer esa demostración, dos cosas. La primera, hay que recordar lo que es una identidad. Una identidad, la palabra identidad viene de idéntico, y eso quiere decir, una identidad en matemáticas significa que esto siempre es verdad. Es decir, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de dicho ángulo siempre es igual a 1. Es decir, esto siempre se cumple. Siempre, siempre, independientemente del ángulo que escojáis. Por eso se llama identidad, porque esto y esto es idéntico. Y lo mismo ocurre con estas otras dos, que también son identidades, independientemente del ángulo que cojáis. Si cojáis 25 grados y ponéis 25 y 25, siempre se cumple. Si ponéis menos 47 grados, pues siempre. Y lo mismo con esta, ¿no? Podéis elegir el ángulo que queráis, que ya sabéis que su seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Eso por un lado, recordar lo que es una identidad. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que estas ecuaciones o estas identidades os van a hacer falta porque suele salir a los exámenes algún ejercicio en el que tengáis que utilizarlas pues para calcular una razón trigonométrica de un ángulo determinado, conociendo pues por ejemplo coseno y os piden el seno, o os dan la tangente y os piden el seno y el coseno, y entonces pues necesitáis conocer estas identidades. No hay que asustarse porque además solamente necesitamos conocer estas. Estas dos os las vais a terminar aprendiendo de tanto utilizarlas, pero realmente estas dos las vamos a obtener de aquí. Y esta, fijaos qué fácil que es recordarla, seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Bueno, vamos a demostrarlas y la vamos a demostrar con este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Pero antes una cosa más, no quiero hacerme demasiado pesado, pero importante es saber lo siguiente. Cuando veis seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, tangente cuadrado de alfa, me da igual, este 2, que es el exponente, fijaos que lo ponen aquí entre el seno y alfa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso es lo mismo, seno al cuadrado de alfa, es lo mismo que el seno de alfa al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que por comodidad, para no poner siempre los paréntesis, pues ponemos el 2, el exponente aquí. Es decir, que el seno al cuadrado de alfa es lo mismo que decir, calculas el seno de un ángulo y lo que te dé lo elevas al cuadrado. Por ejemplo, si estamos hablando del seno al cuadrado de 30 grados, pues esto es lo mismo que decir el seno de 30 grados y lo que dé al cuadrado. Bueno, ya sabemos que el seno de 30 grados es un medio. Bueno, pues el seno de 30 grados lo hemos calculado y eso lo elevamos al cuadrado, que sería un cuarto. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Esta nomenclatura, seno al cuadrado de alfa, es lo mismo que el seno de alfa al cuadrado. Bien, y ahora sí, vamos a demostrar esta identidad y a partir de ella demostraremos las otras dos. Bueno, mirad, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo alfa y lo que vamos a hacer es escribir precisamente esto. Vamos a verlo. Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa y vamos a ver si esto es igual a 1. Pues tenemos igual a, fijaos que el seno de alfa ya sabemos que es su cateto opuesto partido por la hipotenusa, luego tenemos i partido por h y está elevado al cuadrado, muy bien, más el coseno al cuadrado de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, x partido por h, y el coseno está a su vez al cuadrado. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado todo esto. Vamos a hacer aquí, esto sería i cuadrado partido de h al cuadrado más x al cuadrado partido de h al cuadrado. Y esto es una suma de fracciones que además tiene el mismo denominador, con lo cual podemos sumar con tranquilidad los numeradores, i cuadrado más x al cuadrado, y esto es todo partido del denominador común, que es h al cuadrado. Pero, si os fijáis, x cuadrado más y cuadrado, vamos a ponerlo por aquí, x al cuadrado más y al cuadrado, resulta que es la suma de los cuadrados de los catetos. Luego esto os tiene que sonar a Pitágoras, ¿verdad que sí? Y la suma de los cuadrados de los catetos
¿A qué es igual? Pues Pitágoras nos dice que es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado lo podemos sustituir por h al cuadrado. Así que x cuadrado más y cuadrado lo sustituimos por h al cuadrado. Efectivamente, por Pitágoras, dividido entre h al cuadrado. Pero es que h al cuadrado, entre h al cuadrado, un número, el que sea, dividido entre sí mismo, pues evidentemente esto da 1. Y acabamos de demostrar, porque fijaos de dónde hemos salido, que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a todo eso y al final es igual a 1. Luego acabamos de demostrar la ecuación fundamental de la trigonometría, que es así como se llama esta ecuación, que es una identidad, ¿no? Bueno, pues ahí la tenéis, ahí tenéis la demostración. Fijaos qué sencillo ha sido, sencillamente, simplemente con escribir esto, aplicarlo a este triángulo rectángulo y luego utilizando Pitágoras. Bueno, ¿y cómo podemos obtener estas otras dos? Bueno, pues mirad, vamos a dividir esta expresión por el coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Pues vamos a hacerlo, a ver si nos aparece por aquí esta otra. Tenemos seno al cuadrado de alfa y hemos dicho que lo vamos a dividir todo por el coseno cuadrado de alfa. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Luego aquí vamos a poner nuestras rayitas de fracción. Seno cuadrado de alfa partido de coseno cuadrado de alfa más, porque tenemos aquí un más, coseno cuadrado de alfa dividido también entre el coseno cuadrado de alfa. Hay que dividirlo todo, evidentemente, entre el coseno cuadrado de alfa. Y eso es igual a 1, que está en el segundo lado de la identidad, a 1, dividido entre coseno cuadrado de alfa. Pero fijaos que lo que tenemos aquí es que coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, pues esto lo simplificamos y nos queda 1. Ya tenemos este 1 de aquí, por este lado. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos el cociente del seno cuadrado de alfa entre el coseno cuadrado de alfa. Pero como los dos están elevados al cuadrado, pues esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Seno de alfa partido del coseno de alfa y todo esto elevado a ese exponente común, por las propiedades de las potencias, sabemos que esto es lo mismo que esto, más 1, hemos dicho, igual a 1 partido de coseno cuadrado de alfa, pero podemos considerar que el 1 también está elevado a 2, ¿verdad que sí? No hay ningún problema. Con lo cual esto podemos escribirlo como 1 partido de, y aquí vamos a poner coseno de alfa, y todo elevado al exponente común, que es 2. Y ahora me imagino que ya lo estáis viendo, fijaos que el seno de alfa partido del coseno de alfa es la tangente de alfa, que es esto de aquí, pero la tangente de alfa está elevada al cuadrado, efectivamente, como en nuestra identidad. Luego tenemos tangente al cuadrado, ¿verdad?, de alfa, la tangente de alfa al cuadrado es la tangente al cuadrado de alfa, más 1. Y alguno me dirá, bueno, pues esto no se parece en nada a esto, pero sí se parece porque 1 partido del coseno de alfa es la inversa del coseno, y la inversa del coseno es la secante. Luego 1 partido del coseno de alfa es la secante, que a su vez está al cuadrado. Luego efectivamente secante al cuadrado de alfa. Y aquí tenéis la identidad que se corresponde, como veis, con esta. Bueno, el 1 está aquí delante, pero bueno, tenemos, lógicamente es lo mismo, la propiedad conmutativa de la suma, podemos poner 1 más tangente o tangente más 1, es lo mismo. Sí que es interesante que tengáis en cuenta que la secante al cuadrado de alfa es lo mismo que 1 partido del coseno al cuadrado de alfa, y lo vamos a poner por aquí. Igual a 1 entre el coseno al cuadrado de alfa. ¿Por qué digo esto? Pues os digo esto porque habrá ejercicios en los que esta identidad la vamos a utilizar y habrá que recordar que la secante al cuadrado de alfa es 1 partido del coseno al cuadrado de alfa, porque por ejemplo os pueden dar el coseno de un ángulo y os pueden pedir la tangente. Bueno, pues automáticamente utilizando esto, igualándolo con esto, pues sustituyendo aquí el coseno por su valor, hallaríamos la tangente, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa con esta identidad. No la vamos a demostrar porque la demostración es muy similar a la que hemos hecho para esta, pero en vez de dividir entre el coseno al cuadrado de alfa,
aquí lo que tenemos que hacer es dividir entre el seno al cuadrado de alfa. Fijaos que si dividimos todo esto, como os digo, entre el seno cuadrado de alfa, pues mirad, seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es 1. Coseno cuadrado de alfa entre seno al cuadrado de alfa es coseno partido por seno, que es la cotangente al cuadrado, efectivamente, si sale. Y aquí estamos dividiendo nuevamente entre el seno al cuadrado de alfa, pero 1 partido del seno es la inversa del seno, que es la cosecante, y como esto está al cuadrado, pues al cuadrado. La demostración de esta, como os digo, es dividir la ecuación fundamental, dividirla toda entre el seno al cuadrado de alfa. Os la dejo para vosotros, para que lo penséis un poco, pero ya veis que es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Y eso sí, nuevamente volvemos a lo que hemos hecho aquí arriba. En esta identidad 1 más cotangente al cuadrado de alfa igual a cosecante al cuadrado de alfa, a veces la cosecante al cuadrado de alfa nos va a convenir sustituirla por 1 dividido entre el seno al cuadrado de alfa. Por ejemplo, os pueden dar, pues, qué sé yo, la cotangente, y a partir de esta ecuación podéis hallar el seno, ¿verdad que sí? Sin más que sustituir cosecante al cuadrado de alfa por 1 partido de seno cuadrado de alfa. Bueno, pues en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es algún ejercicio en el que vamos a utilizar estas identidades para que veáis cómo podemos con ellas calcular ángulos, o calcular razones trigonométricas de ángulos que nos van a dar. Bueno, saludos para todos, y si tenéis algunas dudas me lo dejáis en comentarios, no os lo penséis, y os estamos contestando enseguida. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Saludos de J. Serrano.